existe. ¿Cómo está, mi estimada legisladora? Jonathan García les saluda desde acá de Guayaquil. Si bien el tema de FLUPEP ha causado muchas interrogantes, el presidente de la República tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo. Usted mencionaba que son 6 millones de lo que de perjurio al país, a pesar de que eso pudo haber sido mucho menos cuando matemáticamente o estadísticamente todo lo que se vendía en petróleo y lo que alquilaban los buques para poder transportar el petróleo ecuatoriano, pudo haber sido costeado de otra manera en conocimiento del presidente. ¿Quién se benefició de todo esto? Mire, obviamente se ha beneficiado la empresa Amazonas Tanker. Recuerde usted que los audios que circularon y fueron de dominio público, puestos en conocimiento por este medio digital La Posta, la conversación con el señor Estupiñán y el señor Hernán Lucas. Él le decía, me han metido una puñalada por la espalda. Entonces, ¿por qué? Porque el señor Estupiñán no quería renovar el contrato con Amazonas Tanker. Por un lado. Por otro lado, están los audios de la conversación entre el señor Lucas y el señor fallecido en extrañas circunstancias, el señor Chávez, en donde decía, aquí tranquilamente pues podemos llevarnos millones de dólares, ¿no? Esto es un negocio, esto es una mina, decía él, ¿no? Entonces, la concertación para intentar delinquir de la cabeza del señor Hernán Luque Lecaro es clarísima, ¿no? Pero el presidente no hace nada. Es alertado por Johnny Estupiñán, es alertado por la señora Pilar Ferri, es alertado por el señor Luis Verde Soto, ¿no? Que era su secretario de corrupción, y él permite que el señor Hernán Luque Lecaro siga. Pero este es un caso de corrupción que está conociendo la Asamblea Nacional. Pero recuerden ustedes también el caso de Danubio, el caso de las aduanas. Recuerden ustedes el caso de la venta de puestos liderada por el ministro de Energía, el señor Vera Brunagüe. Entonces, no es solamente un caso es el que ha llegado a la Asamblea Nacional. Por eso, la misma Corte Constitucional habla de que la Asamblea Nacional ejerce un control político. Político. Este es un juicio político. Nosotros evaluamos este caso, pero que solamente es demostrativo de los muchos casos que estuvieron abajo del señor Hernán Luque Lecaro. ¿Quién puso a Hernán Luque Lecaro? Guillermo Lasso. Él cambia, él modifica la ley, porque este señor no tenía el currículum para ser gerente de todas las empresas públicas, y el señor presidente aún así. Asambleísta, disculpe que le interrumpa, nuevamente Alfonso Reyes. Justamente en este punto gira el debate, ¿no? Ustedes, por un lado, aseguran de que está demostrado, de que hay suficientes pruebas por el tema del peculado. Sin embargo, también el ministro de Gobierno y todos los abogados del presidente también se han pronunciado al respecto, destacando varios puntos que quería mencionarlos para que usted también, asimismo, nos desglose cada uno de ellos. En primer lugar, el contrato fue firmado en el 2018, el contrato inicial. El adendo en el 2020, si no mal recuerdo. 2020. En ese tiempo el presidente no era todavía primer mandatario. Luego de eso existió un pronunciamiento de la Contraloría que, según el ministro de Gobierno, dijo que no hay peculado. Después la Contraloría, también ellos resaltan, no recomendó terminar el contrato. Y por último, el presidente pidió a la Fiscalía que investigue. O sea, son argumentos también que lo ha argumentado en su derecho a la defensa la otra parte. ¿Y ustedes qué dicen al respecto de esos puntos? Mire, el caso, quizás el caso más claro de que existió el peculado y que hay una responsabilidad política por parte del presidente, es que el presidente efectivamente manda una carta a la Fiscalía, pero no hace ningún cambio, y destituye al señor Estupiñán. Es decir, conoció y siguió permitiendo que exista el perjuicio para el Estado ecuatoriano. Pero el presidente no fue quien destituyó a Estupiñán. De que el presidente conoció y permitió. El presidente no fue quien destituyó a Estupiñán, según lo que conocemos, fueron otras personas, otros funcionarios, no el presidente específicamente. Perdón, no sé si me puede repetir porque tengo... Sí, con respecto al despido del ex gerente Estupiñán, se asegura que no fue el presidente, sino otros funcionarios de la ENCO, tengo entendido, quienes despidieron al señor Estupiñán, no el presidente. Ok, está bien, porque el presidente no le competía despedirlo. Pero el tema es que el presidente, usted mismo lo ha dicho, manda una carta a Fiscalía y
vota a los denunciantes, se terminan votando a los denunciantes y el señor Luque Lecaro sigue haciendo de las suyas. El presidente tiene una responsabilidad política ineludible. Pero una vez más, vuelvo a lo que dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional habla de responsabilidad política. Finalmente, el tema jurídico, no judicial, va a ser en la Fiscalía. La Asamblea Nacional no es un juzgado. La Asamblea Nacional hace un control político. Y por supuesto que ahí entran otras cosas. Por ejemplo, que los otros casos de corrupción, ya nos olvidamos el caso Daniel, en donde están vinculados los asesores ad honorem del presidente. No podemos olvidar de eso. Ahora. Y de otros casos de corrupción también conocidos en este gobierno. Todo eso suma y abona para un voto positivo y que haya un juicio político en donde el presidente Lasso salga de... Asambleísta Espín. Tyron Lino con usted nuevamente. Bueno, el formato de Sin Etiqueta es justamente, no tomamos posturas de manera personal, sino más bien argumentamos lo que dicen las dos partes de esta sociedad que está justamente dividida entre los que creen una cosa y los que se oponen a eso. En Sin Etiqueta justamente nosotros planteamos eso. Usted bien lo ha dicho, justamente esta etapa, cómo va el proceso de juicio político. También Alfonso argumentaba esos datos que hablan de una posible inocencia del presidente o el jefe de Estado. ¿Cuáles son los escenarios que se esperan justamente en el caso de que el presidente se pueda librar de este juicio